Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a mi estudio. Hace ya muchas décadas, cuando yo era adolescente, pues de repente pensé que me gustaría estudiar música y ser director de orquesta. A mí siempre me ha gustado la música clásica desde que tengo 10, 12 años. Entonces ya cuando estaba yo como de 16, 17, decía, voy a estudiar música y voy a ser director de orquesta porque ha de ser bien divertido. Tienes ahí a tu grupo, 70, 80, 100 músicos, un coro, ahí estás dándole y dirigiendo. Así como en la película que hicieron sobre la vida de Leonard Bernstein hace poco, donde ahí está el actor apoteótico. Obviamente, y es evidente que no estudié música ni acabé siendo director de orquesta, pero me encanta hablar con músicos y con directores de orquesta, tal vez porque ahí me quedó el prurito, el gusanito de serlo. Por eso esta noche me da mucho gusto tener a un gran director de orquesta, que es Carlos Miguel Prieto, director de muchas orquestas, actualmente es el director de la Sinfónica de Minería de la UNAM, a quien tuve el placer de ver hace unos días en un concierto en la sala de Nezahualcóyotl, que la verdad me gustó mucho. Y dije, vamos a aprovechar para invitarlo, y hoy está conmigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. A ver, tu vida y tu trayectoria es muy interesante. Estudiaste ingeniería, Sí, estudiaste administración de empresas. sí. Yo estudié administración, ya no ingeniería. Y estudiaste música y acabaste como director de orquesta. Sí. ¿Qué te hizo dejar las otras dos para dedicarte a esto? Aclararon que tú eres de una familia de músicos. Sí. Tu papá es un gran chelista, tienes otro hermano que creo que toca el cello también, y tienes un primo que toca el violín. Sí. Digo, o sea, es una familia muy musical. Bueno, primero debo decir que crecí en esto, ¿sí? Y que, o sea, la misma pasión que tú tuviste a la edad, lo que nos contaste, pues la misma la experimenté yo. Para mí, la música, no me acuerdo cuándo empecé a aficionarme, pero sí me acuerdo que siempre ha sido parte de mi vida y me dieron un violín sin preguntarme, porque lo que era la tradición familiar era tocar cuarteto, música de cámara, y el cuarteto necesita dos violines, viola y cello. Entonces el violín es el que me tocó a mí. Y siempre era la música desde un punto de vista muy de una pasión, más que decir tienes que dedicarte a esto ni nada. Yo fui al Liceo Franco-Mexicano, aquí no tan lejos, y ahí había una formación muy buena para matemáticas y física. Lo había. Y no me preguntes por qué quedé convencido que quería estudiar ingeniería. Quizá el entorno, ¿no? Y estudié en la Universidad de Princeton. Ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica. En unas épocas en donde la ingeniería eléctrica no es lo como es hoy. En donde los sistemas de cómputo no son como lo que son hoy, pero también es un sitio muy importante para eso, porque las computadoras en parte nacieron ahí en un centro que se llama von Neumann, muy importante para la parte teórica. Y ¿En entonces, qué año fue esto? De 83 a 87. Okay. Y con la suerte que en Princeton, por los créditos que me dieron por el nivel de matemáticas y de física que traía, justamente gracias a al colegio, pude tomar electivas que no tenían nada que ver con ingeniería. Entonces, estudié muchísimas materias de música desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista analítico, de ópera, de alemán, de italiano, de cine, de muchas cosas. De manera que mi título, si lo comparas con un ingeniero de casi cualquier otra parte, no es tan ingenieril como lo que dice el título, pero bueno, finalmente soy ingeniero. Es curioso porque cuando yo hice mi maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Minnesota, una de las optativas que tomé fue la Sinfonía del siglo XIX. Ah, sí. Y varios cursos de historia, nada que ver con administración. Como que uno siempre tiene esas cosas al lado, ¿no? Yo te voy a decir, desde mi punto de vista, y yo soy un poco, o sea, yo analizo un poco mi vida y me doy cuenta que no todo el mundo sabe lo que quieres hacer a una edad temprana.
Generalmente no sabes nada. ¿sí? Bueno, entonces, la verdad es que yo tuve la fortuna de estudiar en un sitio en donde el currículum era muy abierto. Porque si hubiera estudiado en un sitio en donde era muy cerrado, primero no se me hubieran abierto. Tipo México. El problema con ese tipo de sitios que están muy bien es que si a la mitad del camino quieres regresar, quieres a estudiar otra cosa, tienes que volver a empezar. Sí, te dice, perdiste 3 años. Y entonces, sí, creo que tú estarás de acuerdo conmigo que en realidad no es que estemos estudiando una cosa, sino que todos estamos más o menos en lo mismo, ¿no? Y entonces, para mí todos esos años fueron años formativos, no solo desde un punto de vista de las materias que tomaba, sino también de apreciación de cosas como la música. Toqué 4 años y muy intensos 4 años en la orquesta de Princeton y acompañábamos a los coros que cantaban con Philadelphia Orchestra, con New York Philharmonic. Y además iba a Nueva York a los conciertos, iba a las óperas, o sea, y ahí la afición se disparó fuertísimo. Y siempre tuve una pasión, eso sí lo debo reconocer, desde muy temprana edad, o sea, desde antes de los 10 años, por coleccionar discos de sinfonías, de cuartetos, de conciertos y aprenderme todo eso de memoria. O sea, yo tenía así como esa cosa de que yo tenía que saber si oía un movimiento de una sinfonía de Beethoven, cuál era, cuál sinfonía, en qué tonalidad y entenderle a la forma. Entonces, esa pasión fue germinando hasta que un momento, pues ya fue un choque vocacional. Pero tú tuviste antes el lujo de hacer una maestría de administración. Sí, o sea, digamos... Como que todavía no sabías bien, ¿no? No, por eso yo soy el ejemplo viviente de que las vocaciones a veces se manifiestan de forma muy extraña y tardía. Sí, claro. Pero con la ventaja de que esa vocación no era como volverse tenista profesional o golfista o doctor, en donde de plano los años juveniles pues son requisitos. Claro. Yo sí tuve una juventud y una formación académica acorde a lo que yo hago ahora, porque me dio bases muy importantes para hablar con gente. La verdad es que tuve la fortuna de estar siempre con compañeras y compañeros que te ponían en tu lugar y que discurrían bien. Qué importante. Sí. Y eso aprendí el valor, primero, de escuchar y el valor, segundo, de pensar 2 veces lo que vas a decir, porque cuando hay gente inteligente es muy fácil pues que le encuentren hoyos a tu argumento. Claro, claro que sí. Y eso debo decir que en los 2 sitios que estuve aprendí, y también aprendí una cosa que para lo que hago es esencial, que es reconocer el talento de los demás, valorarlo, admirarlo y saberlo formar también. Es decir, que dentro de la carrera que yo hago, los músicos son los que tocan y yo hago lo que yo hago, también lo podemos platicar, pero finalmente una de las cosas que hace que un director o una directora sea exitoso es la capacidad de reconocer en los demás el talento, la habilidad, el potencial y de saber cómo apoyar. Porque vivimos en un mundo y sobre todo en un país en donde el talento está por todos lados y nuestra capacidad de educarlo no acorde al talento. No se aprecia. Exacto. Dime una cosa, pero entonces estudiaste en Princeton, te fuiste a Harvard a estudiar tu administración. ¿Dónde estudiaste música? Porque ya desde chico ya venías a tocar el violín, estabas en la orquesta de Princeton. Pero bueno, en todos esos sitios, o sea, por ejemplo, en Harvard durante 2 años fui a más conciertos y ensayos de la Sinfónica de Boston que muchos músicos. O sea, estaba yo ahí un día y otro, ¿no? Y entonces eso también lo reconozco como muy importante. Claro que es formativo, como estar escuchando álbumes, todo te va formando. Todo te forma. Tener una partitura enfrente y estar viéndola, claro que te ayuda, claro. Pero después fui 6 años a un curso que dura 10 semanas en el verano, en el estado de Maine, en donde tocas en la orquesta,
y diriges alrededor de 70 obras. Wow. Y entonces esos 6 años también fueron muy formativos, porque fueron tanto de dirigir como de tocar en la orquesta y hacer música todo el verano, durante 10 semanas de forma... pero lo más formativo es que muy temprano, dentro de este proceso de aprendizaje, se me dio la oportunidad de sustituir a un gran director mexicano fallecido, el maestro Sabín, con la OFUNAM, y no me fue mal, y de ahí en adelante, cada oportunidad que tenía era una oportunidad de crecer y de aprender, y si haces algo bien, y si le echas todas las ganas, se te va a abrir alguna puerta que son finalmente peldaños en una vida. Carlos Miguel Prieto, director de orquesta, es mi invitado esta noche aquí en mi estudio. Vamos a ir a los mensajes y regresamos a platicar con él. Estamos aquí de regreso, Carlos Miguel Prieto, director de orquesta. Ahorita, antes de entrar, escuchábamos si están en radio y veían si están en la tele. Ahí estás dirigiendo, haciendo lo que tú llamaste tu cosa. Antes de preguntarte qué es esa cosa, tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, que tocabas en una orquesta y después dirigías a la orquesta. Y de inmediato me acordé de Toscanini. Sí. Toscanini fue un gran director de principios, mediados del siglo XX, pero él tocaba el cello en una orquesta y tengo entendido que cuando no llegó el director le dijeron, no, vas tú, y dirigió y lo hizo tan bien que se quedó director. ¿Ayuda a haber sido parte del conjunto orquestal, ayuda a ser mejor director de orquesta? Sí, o sea, yo no lo digo porque yo lo hice, pero sino que ayuda muchísimo porque, o sea, date cuenta que de las familias de la orquesta, que son cuerdas, maderas, metales y percusiones, y podemos meter al arpa y al piano en algún par de estas, pero la cuerda es la más numerosa y la que más, digamos, puede impactar el sonido de una orquesta. Es la tradición occidental, sí. ¿no? Y entonces, o sea, yo toco violín y crecí tocando cuarteto, y el cuarteto es una microorquesta. En general la música tiene esa forma de hacer las voces, la alta, 2 medias y una baja, aunque a veces es mucho más grande en una orquesta, pero esa formación de al mismo tiempo tú estar tocando y escuchar al que está al lado, esa formación es esencial para tocar cuarteto y para tocar orquesta, para tocar en una orquesta. Pero como director también, porque finalmente el director está manejando el tempo y está haciendo algo antes que se produzca. Pero una vez que empieza a tocar la música, muchas veces lo que hace el director es una sutil combinación entre liderear y seguir. Es decir, es música de cámara siempre. Si hay un solo de corno, en realidad hay que entender cómo frasea un corno, cómo respira una persona que toca el corno, cómo respira una persona que toca la trompeta o cómo produce el sonido un violín o un cello o un contrabajo. Y entonces, al saber con cierta intimidad, digamos, cómo funcionan las cuerdas y la diferencia entre un arco abajo, entre un arco arriba, entre un arco rápido, entre un arco corto, entre un arco, las multitudes de cosas, ayuda muchísimo y te da como director como una intimidad con la orquesta especial, en donde, digamos, estás hablando el idioma de la familia que te rodea. Y toda mi vida, pues ya llevo pues, desde mi debut profesional, 30 años, llevo aprendiendo la intimidad de otros instrumentos que yo no toco. Y la dificultad que puede ser tocar el oboe. El contrafagot. O el contrafagot a la altura de la Ciudad de México, a la altura del mar, en clima seco, clima... Y cuando has hecho esto, 120 conciertos durante 20 y tantos años, aprendes muchísimas cosas si tienes las antenas puestas y si también entiendes que uno mismo va aprendiendo de lo que haces mal.
Claro, los errores enseñan. Los claro. errores enseñan. Si los aceptas. Sí, los acepto. Es que esto que dices es muy importante en lo que yo hago, porque hay que reconocer que el director de orquesta o la directora de orquesta no está haciendo el sonido, está produciendo el sonido y está imaginando el sonido. Y entonces tienes una multitud de cosas que a veces son intangibles, que afectan y que ayudan a ese sonido si tú lo tienes imaginado. Los gestos, lo que imaginas, todo esto es. Pero el aprendizaje es larguísimo y toma muchísimo tiempo. Por eso yo he oído, y me causa mucha gracia, que hay gente que dice, tu profesión es muy buena para la salud, porque ya ves que hay tantos buenos directores viejos. Y yo les digo, bueno, es como decirle a un basquetbolista que su deporte es muy bueno para la estatura. ¿Qué pasa? Que la realidad es que lo que hacemos con el tiempo, vas aprendiendo a hacerlo poquito a poquito mejor, con menos esfuerzo, con más profundidad. Vas aprendiendo a tener prioridades y también vas aprendiendo truquitos que con el tiempo son valiosísimos para una orquesta. La práctica es el maestro, La ¿no? práctica, la Siempre, práctica. siempre. Y esta práctica es muy específica de cada quien. Es decir, los directores no competimos uno contra el otro porque estamos haciendo cosas absolutamente diferentes. ¿Sí? Es como si tú dices que un pintor compite contra otro. Pues no, en realidad tenemos estéticas, lenguajes diferentes, especialidades diferentes. Bueno, la misma manera de concebir una obra Sí. en ti puede ser de tal forma y en otro director puede ser de otra forma. Y- Por eso a veces oye uno diferentes versiones, por poner una típica, la quinta de Beethoven, y te das cuenta que hay diferencias en la interpretación de tal orquesta dirigida por tal director. Y además, bueno, esa la vamos a hacer en 2 semanas, 3 veces, la quinta de Beethoven. Ok. Y lo que te puedo decir es que la he hecho, casi no hay año de mi vida profesional que no la haya hecho. Y que la forma de hacerla ha ido cambiando conforme mi convicción ha ido reforzándose sobre qué creo que es lo que es Y importante. tu sensibilidad también va cambiando por los años, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, y pues si hay un compositor que he hecho obsesivamente y estudiado, es Beethoven. Porque Beethoven, para lo que yo hago, para lo que hace una orquesta, es como el centro, es el antes y después. Y sobre todo para las sinfonías, si estudiaste la historia de la sinfonía en el siglo XIX, en realidad el que le cambia el lenguaje a la sinfonía es Beethoven. Claro. Porque Beethoven hereda de Mozart y de Haydn un concepto muy clásico de la sinfonía, muy formal, Y vas viendo la evolución. y la ¿no? evolución se da con el cambio de siglo, con la tercera sinfonía, y de ahí en adelante lo que era algo más pequeño se vuelve algo más grande y llegas a sinfonías como la que estamos haciendo esta semana en Minería, que es la tercera de Mahler, que dura 100 minutos. Sí, sí, Solo el primer movimiento dura más que la primera sinfonía de Beethoven. Bueno, es que Mahler Sí. era Mahler, ¿no? Y ve esto de los cambios. Hay 3 grabaciones legendarias de las sinfonías de Beethoven por von Karajan. 3 diferentes por 3. von Karajan. Y Una con Viena y 2 con Berlín, Sí. si no me falla la memoria, y ninguna es igual. ninguna es igual y además ninguna, él mismo, aunque era un director muy germano y tenía una forma muy dictatorial de afrontar la música, esto lo sabemos porque hay muchos ejemplos y además he conocido bastantes músicos que trabajaron con él, pero él fue cambiando un poco sus prioridades y le pasó lo que a algunos otros directores, que es que en la mitad de su vida los tempos, o sea, la velocidad a la que dirigía las sinfonías de Beethoven, se fueron ajustando hacia la baja y fue teniendo una obsesión muy interesante con el sonido, con la calidad del sonido, con el tipo de sonido que no tenía al principio de su vida. Estas cosas, yo no es que me quiera dar importancia a mí, pero sí le doy importancia a analizar esto en personas de ese tipo, en donde tú ves que tienen más o menos las mismas obsesiones que van cambiando como puede tener un pintor. ¿Son obsesiones o son cambios
existenciales. También. Porque en la vida misma te va haciendo que cambies tus actitudes ante diferentes cosas y la música pues es una de esas cosas. Mira, o sea, es que voy a dar un ejemplo muy sencillo que yo creo que puede resonar sobre todo a la gente recientemente, puesto que la pandemia a muchos músicos nos cambió la visión de la música. Todo nos cambió la vida. ¿Sí? Sí. Es decir, si le dábamos una importancia enorme a buscar la perfección, a buscar la tal, después de la pandemia, en mi caso y en el caso de muchos músicos, nos hemos obsesionado mucho con el mensaje de la música más que con la percepción. Más la emoción. Sí. O sea, más la emoción que la razón. Exacto. Y más en lo que realmente es lo importante. Es decir, si hay música que es de enorme felicidad, comunicar eso. De enorme tristeza, comunicar eso. La música es emoción, ¿no? Sí. Vamos a los mensajes, regresamos con Carlos Miguel Prieto. Estamos de regreso con el director de orquesta, Carlos Miguel Prieto. A ver, yo te iba a preguntar, pero creo que ya lo contestaste. ¿Cuál es tu estilo de dirección? ¿Más cerebral, más gestual o más intuitivo? Yo te diría que una combinación y que ojalá supiera yo eso, porque no lo sé. Pero yo no soy una persona, yo sí soy una persona que soy muy estudioso, pero al mismo tiempo llega un momento en donde si me doy cuenta de que un movimiento significa algo para mí, sí hago todo lo posible por ir. O sea, mira, por ejemplo, esta sinfonía de Mahler que estamos haciendo tiene 6 movimientos y Mahler nos dio el regalo de que nos dijo de qué era cada movimiento. El primer movimiento es sobre la naturaleza y sobre el verano. El segundo movimiento es sobre los animales. Tercero, no es como un poema sinfónico, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que tú eres un poco estás creando, pero también estás recreando lo que tú crees que el compositor quiso decir. Yo hago mucho el paralelo con directores de teatro, porque los directores de teatro tienen el texto enfrente y nadie se le puede poner al nivel de Shakespeare. Igual que nadie en la música nos le ponemos a nivel de ninguno de los compositores, sino que estamos al servicio. Claro. Y no le vas a cambiar to be or not to be, that is the question. Eso no lo vas a cambiar, o si lo cambias vas a tener un problema. Y entonces, pero lo que sí le puedes decir a un actor es que le cambie la entonación, porque según tú puede ser to be or not to be, that is the question. O to be or not to be. Claro. That is the question. Algo así. Pero ese cambio, que es un cambio de entonación, un cambio de tempo, un cambio de dónde pones el énfasis, eso de dónde pones el énfasis en las palabras, en música se llama fraseo. Entonces, el fraseo cambia una idea musical y no sabes cuánto nos quebramos la cabeza de saber algunas frases que son esenciales en la música, si el fraseo está al principio, en el medio, a la mitad. Pero finalmente lo que no puedes permitirte como directora de orquesta o director de orquesta es no tener una opinión, porque la opinión la tienes que formar y tienes que tener la convicción. Te vas a dar cuenta la siguiente vez que por azares del destino o por lo que vas experimentando en tu vida o en tu experiencia, quizá lo que hacías antes estaba mal. Yo con los músicos les digo, porque muchas veces yo uso mis propias partes, tengo una biblioteca muy grande de música orquestal. Y ellos dicen, oye, aquí tú le pusiste una coma, te le pusiste una respiración. Y yo les digo, sí, mira, y enseño aquí la calva que tengo. Es que antes de tener esto, no sabía. Y todos los músicos saben, porque todos los músicos hemos pasado por esto, que cambiamos con el tiempo y que también cosas que experimentamos, ¿no? A veces yo hacía sinfonías de Haydn o de Mozart, últimos movimientos, unas velocidades, olvídate aquello, y con el tiempo empecé a valorar más el fraseo y menos la velocidad, o un poquito más la limpieza y menos el espectáculo.
vas cambiando. Y Claro que cambias. finalmente la música, en general las artes, pero bueno, creo que en lo que tú haces también es lo mismo. Tú mismo vas sabiendo lo que valoras de lo que tú haces y lo que quieres como prioridad. O sea, yo, si dirijo una sinfonía de 100 minutos, como la de Mahler, yo sé que no tengo ni tiempo de ensayo para perfeccionar los 100 minutos. Pero yo sé que prioridad para mí es que cada uno de esos movimientos le comunique al público lo que yo creo que Mahler dijo o lo que quiso decir. Lo que no está bien es que yo le cambie el mensaje porque yo me considere a tal punto inteligente. O la reencarnación de Mahler, ¿no? Esa parte, ahí es donde sí viene una parte, yo diría, de honestidad o de humildad que en el músico es esencial. O sea, la humildad y la generosidad son valores absolutamente esenciales del músico. Primero, la generosidad porque tienes que entender que estás tocando con alguien más y que esa otra persona tiene que tener tu comprensión para no tocar más fuerte, para no tocar más rápido, para no tocar más lento, para tener la apertura de decir, oye, sí, ¿cómo lo quieres hacer? O sea, eso siempre tiene que haber la generosidad. Y la humildad, pues la humildad es saber que por más que aprendamos, por más que crezcamos, por más que nunca vamos a llegar al nivel de intelecto, de ese misterio que tenían los grandes, o que tienen los grandes compositores. No, yo no diría el nivel de intelecto, yo diría, nunca vas a poder empatizar absolutamente con lo que ellos pensaron y sintieron al hacer esa composición. Correcto. Número uno, porque no fueron de tu época. Sí. Número dos, porque no fueron de tu edad. Sí. Número tres, porque no eran tú, eran otro ser humano. Y te esfuerzas en tratar, al ver la partitura, de interpretar qué es lo que quiso decir, ¿no? Como yo soy de este país, de México, y por mi situación profesional he tenido el privilegio de poder hacer giras por todos los países de este continente, con la excepción de un par, pero todos. Y giras largas, a veces giras con orquestas juveniles, muchas veces tocando obras de cada país. Lo que me ha dado la oportunidad de entender bastante por dentro la música, por ejemplo, de México, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, etc. Ese tipo de conocimiento, como dice, si yo no tengo ese tipo de conocimiento de la música de otro país, tengo que tener la humildad de reconocerlo y la capacidad de pasar tiempo para entender. Una de las obras que hicimos durante esta temporada, una obra húngara, Hari János, de Kodály, y tuvimos una invitada que tocó el címbalo húngara. Y yo he hecho esta obra muchas veces y toda la orquesta la hemos hecho, pero tuvimos la oportunidad de que ella nos dijera, pues, cómo se habla en húngaro. Los húngaros le ponen mucho el acento al principio de las frases. Sus palabras son muchas veces esdrújulas. Entonces, la cuestión es que cuando una persona local te dice, no, mira, esta música la bailaba mi abuelita y la bailaba así. Esa acumulación de información hace la vida de un músico muy interesante. Y cambia tu perspectiva de cómo la vas a interpretar la próxima vez. Acabo de dirigir en Rumanía. Rumanía es un país fascinante y que también muy musical. Y yo he hecho mucho unas danzas rumanas, las rapsodias de Enescu, que es su compositor local. Y según yo les entendía muy bien, porque he oído muy buenas grabaciones y porque las he hecho muchas veces. Cuando llegué ahí, le pregunté al clarinetista, oye, ¿cómo tocas tú el solo de la segunda rapsodia? Y pues lo empezó a tocar, y ahí me dijo, mira, es que en el norte lo frasean así, en el centro lo frasean aquí, pero los que somos de aquí, de Bucarest, nos gusta así. Y entonces te das cuenta que tampoco hay una respuesta, igual que no hay una respuesta para la música de revueltas. O sea que hay la visión de diferentes personas. Y eso es fascinante porque incluso en la supuesta autenticidad hay libertad
y hay versiones, porque el mismo Haydn, por ejemplo, que vivía en una zona cercana a Viena, Esterházy, también cercana a Hungría, él componía diferente cuando compuso para una orquesta en Londres, cuando compuso para su orquesta que estaba en la corte de Esterházy, o cuando compuso para músicos que tenían una capacidad folclórica como eran los húngaros. Y esto es interesante, porque ¿eso qué te dice? Que incluso los compositores te están dando libertad. Claro, es increíble, ¿no? Sí. Además, yo tengo una lista de orquestas en las que has dirigido. La Filarmónica de Londres, la Orquesta de la Radio de Frankfurt, la Halle, la Filarmónica Liverpool, la de Bruselas, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de la BBC de Gales, la Auckland ahí en Oceanía, la Sinfónica de Boston, la de Cleveland, la de Dallas, la de Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Toronto, Minnesota, Washington, la Sinfonía del Nuevo Mundo, la de Milwaukee, la de Houston, la de Chicago. Digo, son de hablar de orquestas. Y desde el 2022, si no me falla la memoria, estás con... No, ya me falló la memoria. Desde el 2006 estás con Minería. Minería es una orquesta con la que estoy a punto de cumplir 20 años. Es increíble. Sí. Pero lo que es increíble es la orquesta, no que yo cumpla años. Porque pero es simbiótico, no es la orquesta y su director, ¿no? Es simbiótico, pero es también es que es una orquesta que fue fundada por un grupo de gente que ama la música de una forma y le dio al proyecto un sello característico, que es tocar la música con una combinación de pasión y de alegría inigualable. Y cuando empezó, como que nadie le daba mucha oportunidad, decía una orquesta más en la Ciudad de México. Sí. Y ahí está. Sí. Vamos a los mensajes. Estoy con el director de orquesta, Carlos Miguel Prieto. A ver, rápidamente, tú has estrenado más de 100 obras. Yo creo que desde entonces podrían bien ser el doble. A ver, ¿qué te da por estar estrenando tanto? ¿Cómo obtienes estas obras? ¿Las solicitas al compositor? ¿Cuál es el proceso? El proceso es tener una curiosidad que te supera y tener la convicción de que una orquesta no es un museo de obras del pasado, sino un museo para también las del futuro. Sí, porque hablamos de Mahler, hablamos de Beethoven, pero obviamente tienes una inclinación fuertísima a la música contemporánea. Y además a buscar jóvenes compositores y talentos en donde estén. ¿Qué le dirías a un joven que le gustaría ser director de orquesta? Que haga música, que toque, que trabaje su instrumento, que toque en una orquesta, que toque en un grupo, que se meta hasta adentro a trabajar por adentro. Y que lea libros, que lea historia, que lea de todo. Si tuvieras que quedarte con 3 compositores, ¿cuáles serían? 3 nada más. Yo creo que serían, uno de ellos por la amplitud, Beethoven. Otro sería Stravinsky. El gran revolucionario. Sí. Y en una de esas estoy en Debussy o en Ravel. Pero me la pusiste bien difícil porque voy a lamentarlo inmediatamente. Pero... Yo lo sé. A mí me dicen, ¿cuál es tu compositor favorito? Y siempre digo el que estoy escuchando ahorita. Exactamente. Sí. ¿Qué opinas de la tecnología y la inteligencia artificial en lo que es la música? Porque hay programas que ya componen música. Sí, bueno, esa parte no es parte todavía de mi comprensión, entonces no tengo mucha opinión. La tecnología la abrazo con total confianza. O sea, durante la pandemia, la Orquesta de Minería, hicimos el mejor posible Sensemayá tecnológico, cada quien desde su casa, y llegamos a millones de casas con la tecnología. Qué difícil, ¿eh? Sí, pero la tecnología es esencial y es parte de todos los días. La inteligencia artificial, ahí sí te la quedo debiendo, porque la entiendo menos, pero la inteligencia artificial al servicio de la sabiduría, sí. Por ejemplo, a mi teléfono le puedo preguntar de qué se trata el tercer movimiento de la Sinfonía de Mahler que estoy haciendo y me va a dar por lo menos una entrada a algo, pero no suple
mi propio criterio. Ah, claro, nunca. De todos los fracasos que seguramente has tenido en la vida, como todos los seres humanos, ¿de cuál aprendiste más? Yo creo que del que más aprendí es de una oportunidad en donde quizá debía haber dicho que no y dije que sí por creer que estaba más preparado. Y no es que haya sido un fracaso, no fue un éxito. Y en mi carrera, digamos, me cerró alguna puerta por haber aceptado una oportunidad que quizá debía haber dicho que no. ¿Cuál es el logro que te llena de más satisfacción y por qué? El logro que más me llena de satisfacción es ver en una orquesta como la vi hoy, de 110 músicos, alrededor de 40 o 50 que conocí desde antes que empezaran a tocar en una orquesta y sentir que directamente, tanto la institución para la que trabajo como mi persona y como gente alrededor de mí, hemos podido apoyar la carrera de gente que está haciendo las cosas muy bien y en México y fuera de México. ¿Te consideras un maestro? Con humildad, sí, pero no en el sentido de separarme de los demás. Es decir, me considero alguien que sabe ayudar a los demás, pero soy un maestro muy inseguro y muy humilde en el sentido de que tú me vas a convencer de que estoy equivocado y yo lo voy a aceptar. O sea, nunca me he aferrado a algo cuando me doy cuenta que alguien me comprueba que está mal. Pero parte de eso es en mi personalidad. O sea, yo no soy un mandón, yo soy un colaborador y sobre todo soy alguien que sabe manejar la energía de las personas y trabaja con positivismo, optimismo para lograr los resultados. Soy un convencido en que el ambiente positivo de trabajo influye en el resultado y además mientras más difícil una obra o mientras más difícil un momento, más ecuánime y más optimista hay que ser. ¿Cuál es la botana sin la que no puedes vivir? ¿De comer? Sí, señor. El jamón serrano, y perdóname que diga que es una botana, pero es que Pues, a mí me gusta muchísimo. Puedes botanear con jamón serrano. Bueno, claro el que jabugo. Sí. El jabugo. Si pudieras visitar cualquier época en el pasado o en el futuro, Sí, ¿cuál escogerías? Francamente, si yo pudiera insertarme en cualquier época, yo me insertaría en Leipzig durante el momento que estaba Bach haciendo cantatas y obras y misas para entender cómo ese señor en una vida relativamente corta escribió obras tan geniales, tantas y de esa manera. Y cada semana, ¿no? Cada semana sacaba una cantata, Sí. hizo todo lo que hizo. O sea, olvídate, si no te gusta su música sagrada, vete a su música instrumental, genial. Su música coral, genial. Su música religiosa, genial. Es genial. ¿Sí? Entonces, esa época me encantaría porque siento que es una época fundacional para entender después a compositores como los que hemos hablado. ¿Qué habilidad posees que podría sorprender a quienes te conocen? Habilidad de citar hechos deportivos de toda índole, de cosas que la gente ni se imagina me interesan. O sea que te gusta mucho seguir el deporte. Obsesivamente. Mira. O sea, si hoy juegan los Dodgers, yo tengo que saber cuánto bateó Ohtani. Ok. Y no me duermo hasta no saberlo. Si tuvieras que estar solo en una isla, y esta es una pregunta super cursi, pero la respuesta siempre demuestra mucho de quien la contesta. Estás solito en una isla y solamente puedes tener un libro que te acompañe. ¿Cuál sería? Bueno, para mí sería el Quijote. Ok. Tu vida es la música, pero me imagino que mientras trabajas, escribes, reflexionas, también escuchas música. Sí.
¿Cuál es la que más te gusta escuchar en esos momentos? Bueno, es que hay música que oigo y música que escucho. Es decir, como tengo una familia y vivo en un entorno, hay muchísima música que oigo y que acaba gustándome, y esa música la valoro y la entiendo, pero si me pongo a escuchar música, yo me voy a ir por el lado del jazz. Yo pasé 17 inolvidables años en Nueva Orleans, mientras que también estaba con la Sinfónica Nacional aquí en México, los mismos años, y me aficioné al jazz, pero también me aficiono a oír a grandes músicos como Duke Ellington, pero también grandes cantantes de ópera y pianistas. Entonces yo hago mucha bicicleta por todos lados y voy oyendo una ópera, en general obras que nunca voy a hacer, y voy aprendiendo de cómo toca un pianista una sonata de Beethoven, porque me gusta, no porque esté trabajando, no porque, eso me gusta. Pero también valoro las personas que a mi juicio tenían o tienen una voz y un fraseo que dices, madre de mi alma, qué habilidad absolutamente increíble. Y mira, te va a sorprender, pero el otro día oí una canción con Lola Beltrán. Bueno. Y te digo francamente, ese tipo de fraseo y ese tipo de control y ese tipo de emoción, bien me gustaría tenerla a mí y a cualquiera de los músicos que estamos. Entonces, Era bárbara la Lola. Era impresionante, y además con una habilidad de meterse dentro del personaje que está en la canción, y eso para mí es un aprendizaje importante. ¿Qué te gustaría que te sirvieran en tu última cena? En mi última cena, que me sirvieran un huachinango a la veracruzana, pero así muy, muy, muy bien hecho, condimentado con arroz blanco, con un vinito blanco, así, no muy caro, pero muy sencillo, muy bueno. ¿Qué te gustaría que tocaran en tu funeral? Uy, ahí sí me la pones difícil. En mi funeral, que tocaran algo alegre. Pero, pues, no sé, que tocaran... No necesariamente clásico. No, Bien. Mejor que tocaran... Mejor Bad Bunny que Beethoven. Ok. Y no me gusta Bad Bunny. ¿Hay alguna frase personal que te inspire diariamente? Sí. Y es cómo hacer lo que hacemos todos los días, cada día con más generosidad. Carlos Miguel, gracias. Gracias a ti. Carlos Miguel Prieto, director de la Orquesta Sinfónica de Minería. Está la temporada, vayan, todavía dura bastantes semanas. No se lo pierdan en la sala de Xochicóyotl, vale la pena. Pueden ir el domingo, desayunan ahí en la cafetería, después pasan a oír música interesante. Gracias, Carlos Miguel. Gracias a ti. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por haberme acompañado esta noche. Los espero el próximo domingo. Y mañana a las 4 de la tarde estoy aquí de regreso. A las 4 de la tarde en punto con mi programa. Pásala bien, feliz fin. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.